Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Mientras terminan de conectar el resto de los compañeros y compañeras, nuevamente eso, darles la bienvenida a este segundo encuentro del curso sobre justicia y derechos humanos, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y que cuenta con la exposición de la doctora Mariana Catanzaro. Vamos a continuar el próximo viernes. El último encuentro del curso va a ser el próximo viernes. Recordarles que en el mensaje que les enviamos esta mañana hay 3 fallos que la expositora nos acercó para compartir con ustedes. Así que bueno, tienen ese material disponible en su correo electrónico. Y bueno, no mucho más, Mariana, este espacio es tuyo, así que estamos acá para escucharte. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco nuevamente al instituto, no está de más agradecerle, y al instituto, a Camilo, a Fernando, que me tienen paciencia con las cuestiones tecnológicas. Y bueno, recalcar lo siguiente, recuerden que son 3 encuentros, el primero fue el viernes pasado, este es el segundo, y el tercero no es el que corresponde cronológicamente, sino el otro, porque tengo entendido que es feriado, así que... Ahí me confundí yo. Tenemos Semana Santa la semana Ahí próxima. está, Así que tenemos el 20, 20, 22. 22. Ahí está. Exacto. Vamos a usar siempre el mismo enlace. Como se conectaron hoy y la semana pasada, el enlace es el mismo para la semana próxima, para la siguiente. Exactamente, no toca justo el viernes correlativo, sino el otro, pero bueno, contenta de vernos de nuevo por este medio y, y bueno, y gracias por conectarse a ustedes, sin los cuales la actividad sería en vano. De todos modos queda grabado, así que quienes se tengan que retirar antes o tengan alguna otra actividad y se les complique, pueden seguir más o menos el hilo entre lo conversado en el encuentro anterior y, y los que sigan. Por otro lado, decirles que yo prefiero la modalidad presencial y sobre todo la que es a modo de conversatorio, ¿no? Así parece que hablo sola y no hay un intercambio fluido como el que me gustaría. Eh, para que no haya ruidos de ambiente, hemos dispuesto que se apaguen los micrófonos, pero no tienen más que habilitarlos y pedir la palabra y hacer las intervenciones que consideren oportunas porque en el intercambio nos vamos enriqueciendo. Vamos ya al contenido. Eh, Habíamos visto en el encuentro anterior algunas pautas respecto a los derechos humanos, concretamente vimos algo de los fundamentos, entre lo cual sí o sí tuvimos que dar algunas líneas sobre la idea de dignidad humana, el principio prómine, y bueno, fuimos tratando de ver cómo se instala a partir del año 94, la última reforma de nuestra Constitución, esta cuestión de que ya no se pone en tela de juicio las bondades o la aplicabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que esta cuestión de resistir con cierta xenofobia jurídica al derecho internacional de los derechos humanos ya no es más. Entonces, lo que realmente sucede a partir del año 94 es que se empiezan a ser exigibles los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Pero yo, más allá de lo que vimos en el encuentro anterior, que me pareció provechoso, por lo menos a los efectos de dar un pantallazo, me parecía muy importante escuchar las voces de los jueces y juezas que nos pueden contar cómo es posible implementar, poner en práctica estos derechos. Si es posible que jueces de primera instancia se pronuncien. Recuerden que lo último que habíamos quedado, corríjanme si no es así, es en que los jueces de primera instancia, cualquier juez de cualquier fuero, puede hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente es contrastar los hechos, el derecho que tienen a la vista, los asuntos puntuales que tienen para resolver,
con los compromisos internacionales. ¿Por qué razón? Bueno, porque es posible que haya un juez que cumpla muy bien la ley, las normas generales, ¿sí? Pero que en su decisión por cumplir las normas generales se olvide de cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces lo que vamos a decir es que cualquier juez, recuerden que el control de constitucionalidad y convencionalidad es difuso, ¿sí? Es difuso y ex oficio, habíamos dicho. Por lo menos la Corte Interamericana lo plantea de ese modo. Y dice que cualquier juez, de cualquier fuero, de cualquier instancia, puede hacer y debe hacer ese control de constitucionalidad y convencionalidad. Y bueno, y haciendo un poco de promoción del trabajo de abogado, les comenté que hay un soldado anónimo, que son los abogados que su nombre va a ser desconocido porque ellos van a litigar las causas de otros, los casos tienen los nombres de otros, de las partes, ¿sí? Probablemente los fallos sean conocidos por los votos y quienes firman esos fallos, o sea, los jueces, pero hay un soldado anónimo que es el abogado, que es el que presenta, el que expone los argumentos y ahí estamos nosotros. Hoy les quiero comentar que también los jueces sí pueden tener un desempeño diferente, mejor, más óptimo desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por eso tengo a dos invitadas, la doctora Paula Venere, que es una de ellas, es jueza en lo contencioso administrativo en San Isidro, y vamos a escuchar alguna experiencia suya. No sé si está Paula Venere. Te saludo, Paula, ¿cómo estás? Y te habilito el micrófono. Acá estoy. Muy bien, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, buenas tardes a todos. Estoy doble encima. Bueno, me estaba funcionando bien. Bien. En el encuentro anterior habíamos mencionado el fallo Mendoza. Es bastante singular el fallo Mendoza, tiene muchísimas aristas para conocer y para dar a conocer. Voy a mencionar algunas cositas, pero para darte pie a vos, que sos una jueza de instancia, a ver si has podido hacer algo parecido, porque pareciera, en el imaginario, pareciera que si ese control de constitucionalidad o convencionalidad, si lo hace la Corte Suprema, está bien. Pero, ¿puede un juez de la instancia hacer algo semejante? Antes de darte la palabra, voy a tirar algunas cositas solamente para refrescar el contenido de Mendoza 1 y Mendoza 2, que se refieren a derechos colectivos. No sé si recuerdan, dijimos 2 o 3 líneas en el encuentro anterior, pero vamos a volver sobre eso. En el fallo Mendoza vemos que es una causa que es tenemos dos fallos, 2006 y 2008, es una mega causa porque abarca, o por lo menos están vinculadas a la causa, comenzaron siendo 17 actores, pero terminan involucrándose 5 millones de personas. Estaba el Estado nacional, el Estado provincial, 14 municipios como demandados y 44 empresas. 44 empresas cuando en realidad habían contaminado 17.600 durante más de 130 años, que tuvieron habilitadas esas empresas la posibilidad de echar sus residuos, sus desperdicios en la cuenca del riachuelo. Así que por eso digo que es una mega causa, hasta mega causa en términos monetarios, porque van gastando más de 5.000 millones de dólares en la limpieza de ese riachuelo. Incluye además la reubicación, la relocalización de personas que vivían en esa zona de contaminación y que tuvieron que mudarse efectivamente. Entonces,
Bueno, pero la Corte es un leading case que luego lo vamos a repasar. Pero antes de ir a repasarlo, yo quiero saber si es posible que Paula, desde su función, haga algo parecido y óptimo desde la perspectiva de derechos humanos. Y no hablo más y te cedo la palabra. Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, qué grande. La presentación y la introducción es difícil equipararnos, pero el caso es mucho más chico, pero tiene sí, así como dice Mariana, algunos lineamientos similares. Nosotros tenemos en realidad un caso en este momento en el juzgado que se interpuso el año pasado como una vía de hecho. Vía de hecho porque estamos en el contencioso, o sea que el Estado es parte y una de las vía de hecho es una de las posibles pretensiones. Es una vía sumaria. Entonces yo creo que por eso es que la plantean así, plantean una vía de hecho con un restablecimiento de derechos con una cautelar. Y ese es mi punto en este momento, la cautelar. ¿Por qué? Porque son 7 vecinos que se presentan diciendo el municipio nos quiere desalojar. Ellos estaban ubicados cerca del puerto, dicen, hace 40 años que vivimos acá, y el municipio comenzó a hacer un proyecto de reurbanización, de mejoramiento urbano, donde en definitiva en algún momento ese mismo proyecto tiene que tener contemplada la relocalización de esta gente. Entonces se presentan diciendo, miren, esto es una acción de clase, venimos nosotros 7, pero venimos por todos los vecinos y queremos que nos protejan. ¿Y qué me pareció a mí lo importante como para que lo podamos ver desde los derechos humanos? Disculpen, estoy con el celular porque la computadora me dejó de funcionar. Bueno, que el municipio se presenta y dice, no, nosotros no vamos a desalojar a nadie, lo único que estamos haciendo es mejorar las calles, mejorar las luces, darle mayor seguridad a los vecinos. Y hay que empezar a entrar un poco en ese análisis. En la instancia de grado a veces tenemos la posibilidad, que quizá la Corte no tiene, de ver un poco, ir más a lo chiquito, porque era la palabra de unos contra la de otros. Entonces, bueno, y nosotros estamos en una cautelar, vamos a decir, bueno, verosimilitud en el derecho, y podríamos decir, vamos, la gente sigue en sus casas, nadie los removió de las casas, les pusieron luces, mejoraron las calles, podríamos habernos quedado con eso directamente. Ahora, mi intención fue, bueno, veamos qué pasa realmente atrás de todo esto. Entonces, lo llamé a una audiencia que les dije que iba a ser conciliatoria, le pedí a los vecinos que vinieran, que yo quería conversar con ellos, todo el tiempo les dije que yo podía ir al barrio cuantas veces ellos quisieran, lo mismo al municipio, y que lo importante, yo creo que tengo algo que para mí es muy a favor, que es que el Estado tiene que protegernos. Entonces, una de mis partes en todos los juicios tendría que estar pensando en proteger al Estado, a la gente. Entonces, yo les digo al municipio, bueno, vengan, cuéntenos qué es lo que van a hacer y cómo nos van a proteger, cómo van a proteger a toda esta gente. El lugar en el que ubico al Estado, al municipio, es realmente el lugar de, bueno, queremos hacer cosas que estén buenas. Entonces, el planteo de los vecinos parecía todo a favor. Y realmente las audiencias fueron así, fueron prácticamente un grupo de personas que estábamos todos de acuerdo hacia el mismo camino. Los vecinos dicen, hay un protocolo. Los vecinos, Mariana hablaba de los abogados, el rol del abogado tan importante, porque los abogados en esta causa plantearon todo tan bien, tan correcto. Entonces, no vinieron a pedir cosas que no se le iban a poder dar. Vinieron y dijeron, miren, el derecho internacional a nosotros nos protege. Nosotros somos vulnerables.
estamos en esta situación. Si a nosotros vienen y nos intentan desalojar aisladamente, nosotros terminamos perdiendo. Ahora, si vienen y respetan el protocolo, y existe un protocolo, ¿sí? Existe una ley, ahora les las digo, existe un protocolo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde van a exigir que estemos todos juntos, que se arme una comisión, una mesa de debate? Entonces no nos van a poder desalojar aisladamente. Va a haber un orden de prioridades, quien lo necesite más va a ir primero. Son todas cuestiones que el derecho internacional lo contempla y nuestra provincia también lo contempló. Entonces, a partir de eso, el municipio en ningún momento me pudo decir, no, no me interesa. El municipio arrancó diciendo, miren, la verdad es que no es nuestra intención, en principio, desalojar a nadie. Entonces le dijimos, bueno, está bien. Pero una vez que ustedes terminen este proyecto que ya comenzaron, ¿esta gente va a seguir viviendo acá? Y no. Ah, bueno, entonces es verdad que los van a tener que relocalizar. Sí, es verdad. Bueno, entonces tienen razón los vecinos en decir que comencemos con este protocolo. Y los vecinos nos decían, lo necesitamos con urgencia. Los vecinos decían, ya comenzaron. Y si este protocolo exige ciertos pasos para que nos defiendan, para protegernos, entonces esos pasos requieren mucho tiempo. Entonces entendamos que ya esto tiene que haber comenzado. ¿Qué hicimos? Suspendimos el proceso. ¿Todos de acuerdo? El proceso mío, la cautelar, se suspendió. ¿Pero cómo? El municipio se comprometió a iniciar el expediente administrativo respetando el protocolo. Entonces, en 48 horas, segunda audiencia. En la primera se conversó, se tomaron un tiempo, el municipio volvió y en 48 horas se inició ese expediente administrativo. Los vecinos quedaron de acuerdo y yo lo que quedé es que voy a estar en cada instancia de ese expediente administrativo donde ellos me necesiten. Van a tener que negociar, no va a ser fácil, pero están en un marco de contención, tanto porque están ya en sede judicial, pero por este protocolo y porque están los derechos internacionales que los protegen, ya están con una contención distinta para negociar esa relocalización. Bueno, si tienen dudas, Marian, lo que quieras, esta es mi experiencia. Una síntesis bárbara, Paula. Me gusta, tomé nota de dos cosas por lo menos. La información que le estaba negada a la gente que estaba viviendo ahí, que veía movimientos en el barrio donde estaba, tenía una información parcializada. Entonces, claro, la justicia ahora bajo otras premisas, la premisa de justicia abierta justamente, el rol activo de un juez que no se queda con la primera impresión, no están desalojando a nadie, por lo tanto, por ahora esto no es mi problema, también facilita. Entonces, acá logramos en principio dos cosas, la información, el acceso a la información de la gente, el cuidado de la vivienda, y esto que también desde la justicia darle la chance al municipio de que se organice y que haga planes a futuro para ver cómo relocaliza, porque bueno, luego el problema está encima del escritorio y lo fuerza a todos a actuar con una urgencia que no era tal, ¿no es así? Totalmente, y además hay que entender que cuando está esa urgencia, el que pierde es el vulnerable. Sí. Cuando vamos a tener una negociación y uno no tiene tiempo, te van a dar y te van a sacar. Y bueno, y es esto también, no es lo mismo defenderse cuando uno está solo que cuando uno es un grupo. Bueno, eso es lo que busca el protocolo. El protocolo dice, bueno, estamos frente a personas vulnerables, vamos a darle herramientas para darle más poder, es eso. Excelente. Muy bien, bueno, muchas gracias Paula por engancharte en la jornada. Queríamos mostrar que un juez puede ser mejor desde la perspectiva de derechos humanos y estamos camino a eso
con este tipo de experiencias, porque está muy bueno sacarnos de esa nebulosa de que los derechos humanos están en otro ámbito o están reservados al derecho internacional o a la Corte, cuando en realidad desde las primeras instancias se puede analizar todo y darle un rol mejor a la justicia aplicando estos tratados de derechos humanos que mencionábamos en el encuentro anterior y también ahora. ¿Nos querés contar algo más, Paula? Ahí sale de la cámara. No, estás bien. Bueno, estoy. Cualquier cosa estoy acá a disposición. Perfecto, bueno. Paula nos contaba una experiencia respecto a los derechos colectivos, ¿sí? A los derechos colectivos. Y tengo también a otra invitada, que esta es una jueza civil y comercial, que también tuvo el detalle de engancharse y comentarnos alguna experiencia, que quizás nos pueda contar. La doctora es María Cecilia Tanco. No sé si se encuentra conectada. Estoy acá, Mariana. Estás por ahí. Bien. Nos gustaría, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por conectarte y acompañarnos en este proyecto que es mostrar cómo desde el Poder Judicial distintos órganos pueden lograr soluciones más óptimas en materia de derechos humanos. Y pedirte que nos cuentes alguna experiencia. Paula nos contó respecto a derechos colectivos, recién, no sé si la estabas escuchando, pero bueno, también nos interesaría tu rol y algún plus que vos le hayas dado, algún fallo en alguna circunstancia donde, no sé si derechos colectivos, pero quizá derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales, vos has podido dar una nota distintiva que te parece que puede ser un plus. Y te cedo la palabra. Bueno, gracias, Mariana. Bueno, las saludo y los saludo. Tomo algo que decía recién Mariana, que la aplicación, el control de convencionalidad y en realidad la aplicación de los tratados que conforman el bloque en nuestro país, parecería que están a veces destinados solamente a los tribunales superiores, ¿no? Tenemos esa idea como que solamente los que están más arriba son los que hacen ese control. Y en realidad todos nosotros y todas nosotras hacemos este control. Y tomo algo también que dijo Mariana que me gusta mucho, que es que por ahí no sabemos el nombre de el abogado o la abogada de CIDICOT, ¿no? Sabemos CIDICOT, sabemos que ampliación de derechos, pero bueno, el reconocimiento siempre a abogadas y abogados que son los que peticionan, ¿no? Sin esa petición, si bien obviamente que nosotros podemos declarar la inconstitucionalidad de oficio sin petición alguna, esa idea de que son esos los que nos empujan, ensanchan, abren, y algunas juezas y algunos jueces, a veces en las instancias superiores, que también siempre nos marcan un camino. En mi caso siempre busco algún voto del doctor de Lázari porque sé que me va a dar una respuesta que seguramente, como en los dibujitos, está al servicio del bien, ¿no? Es un héroe y no un villano. Pero que en todos lados hay héroes y villanos, y en los fallos judiciales también hay héroes y villanos. Siempre hay que ver de qué lado hay que estar y a quién seguir. Mariana, el otro día hablando antes de esta y en la invitación tan gentil que me hizo, yo tomo ahí algo que dijo Paula recién. Fíjense qué trascendental, en primer lugar, para respetar las convenciones a las que nuestro país es parte y en la cual las juezas y los jueces debemos siempre cumplir, estar la posibilidad de ser oído, el contacto con la gente. Ese es el primer punto. Yo no puedo dictar ninguna sentencia maravillosa, resolver nada, si no le he dado a la gente el derecho a ser oído, que es el primer derecho que los jueces y las juezas debemos cumplir. El acceso de la gente a la jueza y al juez. El acceso a la jueza y al juez no es algo excepcional. No es algo, no tiene que ser porque me conoce el amigo de mi hermano, del vecino, y por eso me dice, che, no atendés al abogado o no atendés a tal parte. No,
No, mientras la parte venga con su abogado, tiene derecho al acceso al juez. Paula, en esto que comentó, es esencial su relación, su conexión, estar atrás del caso. Eso es muy esencial. Yo le pasé el otro día a Mariana, y tal vez ella después se los comparta, un fallo que dicté, que está confirmado por la Cámara Contencioso Administrativo, que es un caso de acceso a la vivienda de un señor. Este señor vive en un terreno fiscal cercano aquí a La Plata, en la localidad de Ensenada. Vive en un terreno muy inundable, con enormes dificultades. El terreno, es verdad que la municipalidad le cedió ese terreno y le colocó una casilla, pero esa casilla, motivo por la humedad ambiente y por una serie de dificultades de él para acceder a un sostén económico, se vio con el tiempo deteriorada y finalmente era un lugar inhumano para vivir. Este señor inició una demanda por acceso a la vivienda, demandando al fisco provincial y también a la municipalidad. Y en la sentencia, digamos, suma eso que el señor tiene una discapacidad auditiva y además un problema en la piel, una suerte de queratosis en la piel que hace que la humedad ambiente y la humedad de su lugar de vivienda además le generaba enormes perjuicios para su salud. Hay algunos fallos, y ha habido algunos fallos de derecho a la vivienda, y en función de eso yo, apoyándome en el Pacto Internacional y en la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, le di, digamos, dicté una sentencia favorable. Esta sentencia está en proceso de ejecución actualmente. Yo readecué, él había pedido una vivienda en base a ese terreno fiscal, una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados, con aplicación de alguna normativa y con el consejo de los peritos y peritas que intervinieron. Bueno, finalmente obtuvo una sentencia en la cual se ordenó en forma solidaria al Estado provincial y al Estado municipal a que le procuraran los materiales, la mano de obra, para construirle una vivienda de 45 metros cuadrados en el lugar, en el terreno fiscal que él tenía. Digamos, es una materia contenciosa, así que mi cámara fue la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata, que en voto dividido confirmó 2-1 la sentencia, y les decía que ahora estamos, hoy justamente firmé una información del fisco, donde el fisco está comenzando ya con la ejecución de esa obra para darle al señor Mates, se llama el señor, esa vivienda. Sumado además que el hecho de no tener una vivienda no solamente le procuraba a él las dificultades obvias de no tener un hogar, ¿no? Tener un hogar es todo, ¿no? El lugar donde, no sé si están en el trabajo o están en otro lugar, si no están en su casa, es el lugar donde ustedes van a volver hoy. No tener un lugar confortable donde dormir, donde bañarse, donde ir al baño, donde cocinar, tiene un impacto enorme, sumado además que el señor estaba separado y por lo tanto afectaba enormemente la toma de contacto con sus niños, porque era un lugar donde él no podía llevar. Entonces sus niñas, él iba a comer a un lugar, a un comedor, llevaba a veces a sus niñas a ese lugar, pero no era eso que él tenía, que era una casilla muy afectada, les decía, por la humedad, no era un lugar que se pudiera calificar como hogar, como ese lugar, como les digo, de cobijo, donde siempre sea más chico, sea más grande, pero bueno, es un lugar donde nos sentimos protegidos. Esa idea de hogar como lugar de protección me parece muy trascendental. Bueno, me encantó el relato. Es realmente fundamental que los jueces tengan ese rol activo, sabiendo que con algunos párrafos que redacten pueden cambiar la vida de la gente. Y esto es realmente así. Cuando conversábamos con Cecilia, yo le comentaba esto de que lo había escuchado de Leticia Lorenzo, otra penalista que también es jueza en Zapala, y ella dice que realmente la escucha activa por parte de los jueces realmente puede ser muy significativa,
probablemente en el trabajo de Cecilia, de Paula, vean gente habitualmente, pero para esa persona que no litiga todos los días y que no es del ámbito judicial, esto es realmente, se va a acordar por el resto de su vida de esa vez que el juez la escuchó, que la jueza vino y la escuchó y que le pudo decir esto o aquello. Realmente eso el derecho a ser oído para mí es fundamental y le permitió, en este caso, Cecilia, como contabas, readecuar por ahí su petición, ¿no? Porque él pedía, pero en la escucha vos pudiste detectar que todavía la solución podía ser mejor a la que él había pensado, ¿no es así? Sí, no, y además algo, vieron que los yanquis tienen su día en la corte, ¿no? Esa idea que es muy extranjera, pero que yo siempre digo que el contacto con la gente, y tal vez Paula coincida conmigo porque ya no la conozco, pero ya de escucharla me doy cuenta que tal vez somos afines en ese punto, es una tarea esencial. El juez o la jueza que está encerrado en su despacho, lamentablemente, o que le gusta eso, lamentablemente ha llegado tarde a la magistratura, porque la magistratura hoy requiere otras habilidades. Cuando uno entra a una audiencia, o hoy por ejemplo tomé 2 audiencias preliminares, yo ya me di cuenta, una estaba la señora, la actora, era un juicio de desalojo, yo ya me daba cuenta cómo la señora se había preparado para la audiencia. Era virtual, pero la señora estaba perfectamente vestida, perfectamente maquillada. No digo que siempre sea así, pero eso, no como eso como fin, sino eso a mí me da la pauta que esa señora ayer tal vez durmió más o menos, tal vez habló con su abogado, tal vez el día de ayer habló con el marido mientras tomaba mate. Uy, mañana tengo la audiencia. ¿Cómo será la jueza? ¿Qué me dirá? ¿Qué me preguntará? ¿Me irá bien en la audiencia? Esa importancia que para nosotros es lo cotidiano, para la gente es lo excepcional. Afortunadamente, porque yo siempre digo a la gente cuando cerramos un acuerdo, usted, ojalá, le deseo que usted a mí no me vea nunca más. Porque mi mayor deseo es que usted a mí no me vea nunca más, que esta sea su última audiencia, que hoy arreglemos todo y que usted se vaya de acá con una solución. Esa idea de la habitualidad en el conflicto, que nosotros que somos abogadas y abogados lo tenemos tan materializado, afortunadamente para la gente no es así, ¿no? Entonces, me parece que eso, y además, obviamente, Mates, muchas de las audiencias fueron pre-pandemia, y a mí no había nada que explicarme, ni a nadie de los que estábamos en esa audiencia. Había un elefante en el medio de la audiencia respecto de ver Mates, cómo Mates tenía sus pies y sus manos. Era una cosa tremenda como estaba eso. Por más que obviamente después tuve una perito dermatóloga que me explicó y todo eso, esa situación era evidente que él estaba en una situación enorme, de enorme dificultad de su salud, que tiene un impacto enorme también, obviamente que lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo, que era mi primera intención, porque bueno, ahí tenía 2 demandados, el fisco y la municipalidad, los 2 decían, no, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, vive en tu localidad, no, pero bueno, pero vos le diste el terreno, pero vos le pusiste la casilla, entonces, todo, o yo le puse ya la casilla, ahora vos hacés, bueno, entonces todo eso, evidentemente, más el Instituto de la Vivienda, que no era parte, pero que también lo traje a las audiencias. Pero bueno, esa idea me parece a mí, por más que tal vez después le vaya mal y el juicio te vaya mal, y finalmente esa jueza tan simpática que atendió en la audiencia termina sacando una sentencia que es una porquería o que no te gusta o que sea, pero igualmente ese contacto no es lo mismo. Porque, y ahí cito a quien era mi juez, fui secretaria del doctor Soto, que siempre dice que el papel resiste más que la oralidad. Y eso es verdad. Uno puede decir en el papel cosas que no puede decir válidamente. Vieron que en las audiencias a veces esas barbaridades que se dicen en los escritos, los abogados no las repiten. Y cuando uno le dice, pero usted realmente con esta causa penal me está diciendo que este accidente no ocurrió, aunque después en la contestación me lo hayas negado, bueno, eso también es incremental y es virtuoso en el contacto con la gente, porque uno, como digo, esa cuestión de la oralidad tiene un efecto que, como digo, responde a una obligación que tengo yo, no es que le estoy haciendo un favor atenderlo, lo atiendo y le fijo una audiencia
Porque el derecho a ser oído en audiencia no es del secretario, no es del oficial primero, no es del empleado de mesa de entradas, no es de la ordenanza, es del juez. Es el juez o la jueza el que debe oír a la gente en audiencia. Así que por eso coincido plenamente, Mariana. Bueno, fantástico tus aportes. Tengo que decirte además que acabo de leer otra cosa en la que se cita tu trabajo, tu tarea, protegiendo datos o refiriéndote a los datos de un jubilado que había brindado toda una serie de claves y demás en un caso contra el Banco Provincia. ¿Querés comentarnos un poquitito si lo tenés fresquito? Sí, lo tengo fresquito porque además se hizo muy famoso. Es un caso de phishing, sí, es el primer caso de phishing, no digamos, de la Argentina que se otorga daño punitivo. Debo decir que hay una jueza de Gualeguaychú que había dictado una sentencia hace un tiempo, pero esa sentencia fue revocada por la Cámara y no había otorgado daño punitivo. Ustedes saben que el phishing es una situación muy común. Solamente en mi departamento judicial de La Plata hay 150 demandas aproximadamente de gente que ha sufrido, digamos, esa pesca de datos y ha sufrido estafa bancaria en razón de eso. Ese caso, bueno, lo dicté es de febrero de este año, está en la Cámara. Allí se estableció la obligación que tiene el banco de otorgar sistemas seguros de protección y que el hecho de que una persona, porque alguien le manda un WhatsApp o porque alguien lo engaña, otorgue sus datos, no está en relación de causalidad el daño sufrido con eso, sino que en realidad en los malos sistemas que tienen los bancos, en este caso el Banco Provincia, puntualmente, de protección de datos y de autenticación. Así que bueno, se otorgó se hizo lugar a la acción, se decretó la nulidad de esos contratos bancarios. Era un jubilado que, para que ustedes tengan una idea, cobraba una jubilación de poco más de 70.000 pesos y se le habían otorgado créditos por el 10 veces eso. Si tenía una deuda de casi 800.000 pesos. Y además además de dejar sin efecto el contrato, le di un daño punitivo también por la actuación del banco en todo lo atinente, digamos, a cómo trató luego a este hombre. Es un jubilado de Berisso. Así que bueno, sí, es un lindo caso también. No quiero hablar mucho porque tengo muchos más para resolver, pero bueno, pero este fue el primero. No sé si la perdimos a Mariana. Me parece que ahí le estoy mandando un mensajito para contarle. Bueno, si querés rellenar el tiempo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo Todo bien? muy bien, hace mucho que no nos veíamos. No nos vemos. A ver si vuelve. Bueno, quienes no nos conocen de antes, con Cecilia estamos haciendo hace un montón de actividades ya. Hacemos un montón. Ahí volvió Mariana en otro dispositivo. Perdón, no sé qué pasó con internet. No pasa nada. ¿Para cómo me perdí lo de phishing? Que la verdad que es realmente muy, muy novedoso, muy novedoso. Y hay muchísimos casos, les decía yo a todos que hay muchos casos. Muchos se han arreglado en la etapa de mediación y bueno, y otros, les decía, hay un volumen importante, especialmente los del banco. Yo ya tomé la preliminar del segundo que tengo, o sea que hay muchas causas, sí. Bueno, la verdad que me pareció sumamente importante, fundamental, y quizá ahí lo que vemos, corregime porque por ahí lo mencionaste ahí, al pasar que hay comunicaciones del Banco Central que se dan y que por ahí no son del todo claras, pero teniendo en cuenta que hay un vulnerable, hay una persona que no está en igualdad de condiciones, bueno, vos resolvés en ese sentido teniendo en cuenta el desequilibrio natural que hay entre las partes, ¿no? Claro, es un consumidor hipervulnerable porque tiene más de 60 años. Así que es un consumidor, sí, y allí también la normativa internacional también es de trascendencia, ¿sí? Por eso digo, sí, y les cuento que una vez que salió eso, el abogado salió a hablar por todos lados, ¿no? Yo no dije nada, pero el abogado, digamos, me acuerdo que la firmé a la tarde un día, a la mañana siguiente en el diario El Día de la Plata, decía, jueza, qué sé yo, decía, pero ¿cómo ya? Bueno,
y empezaron gente a mandar mails al juzgado. Entonces, claro, con la misma problemática, porque, bueno, evidentemente tuvo un efecto multiplicador. Decía, bueno, ayer el programa de La Nata, ayer en el TN, ayer toda la gente nos contaba lo que había. Obviamente que ninguno de esos mails los respondimos, porque son todos supuestos en los cuales hay que encauzar a través de un abogado o una abogada, pero ahí nos dimos cuenta, o yo por lo menos me di cuenta, el efecto multiplicador que tenía con relación a la información que la gente tiene respecto de cuáles son los derechos que puede ejercer. Tal vez hay un montón de gente que estuvo en esta misma situación y estaba lamentablemente pagando su crédito, algo que no le correspondía pagar, si estaba en la misma situación que estaba este señor. Y bueno, y evidentemente hubo, porque después abogados de acá del barrio me dijeron, sí, me llegó un caso de un señor que la escuchó, que yo no salí a hablar, pero sí salió a hablar el abogado, y bueno, y después se colocó en la página de la Corte, porque la Corte me pidió que, en general no se colocan las sentencias en la primera instancia en la página de la Corte, pero lo pusieron porque por ahí llamaban de un lado o de otro para pedir el fallo, entonces directamente que estuviera ahí. Muy bien, bueno, aplaudimos esa Vamos a ver cómo le va la cámara, todavía no aplaudimos. Bueno, pero a ver, destaco la iniciativa de querer ir un poco más allá, ¿no? En el encuentro anterior hablamos de un término que los pospositivistas, o positivistas inclusivos, no sé si has oído hay algunos que adhieren a esa posición, y, y ellos lo que suelen hacer o pensar el derecho, cuando piensan el derecho, piensan en un juez activista. Entonces, juez activista, ¿qué significa? Porque uno se imagina un juez que, bueno, dejó el escritorio y dejó sus expedientes al cuidado de alguien y se fue a una manifestación. Y no es así. Entonces, el juez activista es aquel que es capaz que primero que toma cartas en el asunto, interviene directamente, toma en las audiencias, como contaba hoy Paula, busca tratar de detectar cuáles son los problemas, incluso adelantándose. Hay un fallo bastante interesante que es sobre accidentes que se producían siempre en la Ruta 3 a la altura de Las Flores, y el doctor Galdós de la Cámara de aquí de Azul da un voto bastante particular, pero se adelanta o pretende adelantarse, prever un futuro daño, porque evidentemente transita por esa misma ruta, ¿no? Entonces, qué bueno que es el juez activista, que es el que busca soluciones, incluso cuando inmediatamente las normas generales, que son las inmediatas que tiene para aplicar, no le ofrecen una solución, ¿no? Acá tenías la norma constitucional, el artículo 43 de la Constitución, que establecía el cuidado de los datos, ¿no? El habeas data, pero acá vas por más. Sí, y con la idea, vieron que nosotros cuando estudiamos en la facultad fluctuamos entre esa idea de lo que era antes la laguna del derecho o no, y hoy la verdad que la normativa internacional que nosotros debemos aplicar es tan vasta, es tan importante y tenemos tantos principios a los que recurrir cuando no encontramos la norma, porque muchas veces digamos, o porque la norma es injusta, porque la situación es injusta, que realmente nosotros podemos recurrir a eso, con la idea además de que optar entre una y otra, a veces es fácil, a veces no es fácil. El juez activista no es el juez que sale a buscar hechos y pruebas. Ese no es un juez, ese es un mal juez, el que trae hechos y prueba al proceso. Un juez activo o activista, bueno, es el juez que está atrás del conflicto y conoce el conflicto de las partes y trata de buscarle una solución. Hoy, esta semana justo vi, hablando de jueces activistas, malos o buenos, no sé si vieron, traigo otro tema, pero justamente un tema de conflicto de dos derechos trascendental, en la audiencia pública de la Corte sobre derecho al olvido. Es muy interesante, está en YouTube, pero bueno, preparando una clase, el tema de sentencia para una clase de la notarial, justamente revisé el fin de semana la audiencia y
Rosenkrantz le hace una pregunta a Natalia de Negri cuando Natalia de Negri está en la audiencia, y si ustedes la ven, no me acuerdo en qué minuto es, hora, minuto, bueno, para que no lo tengan que ver todos, pero él empieza diciendo que para preparar la audiencia estuvo viendo reportajes de ella. Y dice, y en los reportajes usted dice que al final toda esta cuestión, bueno, yo soy más vieja que todos ustedes, tal vez ustedes no vivieron el caso Coppola, pero bueno, fue un caso mediático muy, muy tremendo, bueno. No les digo que lo busquen porque justamente el tema se trata de derecho al video y creo que están bloqueados actualmente cautelarmente. Pero, y él dice, fíjense qué tremendo, en una audiencia pública, le dice que él ha estado mirando reportajes de ella donde ella aparecería admitir bueno, que esa popularidad la benefició. Y yo pensaba, algunos pensarán que esto es un juez activo o activista, porque eso no es un juez activista. Es un juez que sale a buscar hechos que las partes no han traído al proceso. No sé si intentará que eso sea una confesión, desconozco cuál es el sentido que le quiere dar, pero fíjense cómo uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. El hecho de que uno tome una audiencia y trabaje con las partes no implica que yo le mire el día anterior en Facebook a ver si es verdad o no que tiene la incapacidad para ver si anda en bicicleta o no. Eso no es ser activo. Un juez que sale a investigar a las partes no es ser activo. Pero me sorprendió tremendamente por la categoría del juez que estaba preguntando, vicepresidente de la Corte, que estaba pública, es una audiencia pública, la cantidad de gente que se estaba pasando por YouTube y eso, y linkeo, Mariana, con eso que decís del juez activo, ¿no? De un juez que realmente está en el caso, pero que no viola en ningún sentido la congruencia, en principio, y por lo tanto el derecho de propiedad de la gente respecto a las materias que yo tengo que decidir y lo que la gente no quiere que yo decida y no tengo por qué mirar. Exactamente. Hay un texto que les pasé a todos los asistentes de Dukelsky que habla de una falsa dicotomía que se ha presentado siempre como una falsa dualidad entre garantismo y bueno, y esta posición activista, es decir, un juez no necesariamente va a violar su deber de imparcialidad y su independencia. En todo caso, lo que ese juez nos va a garantizar es que si existe alguna norma que proteja los derechos, él va a hacer lo imposible para encontrarla ante una situación de evidente desigualdad, ¿no? Entonces, si no, de modo contrario, tendríamos un juez que cumple muy bien las normas generales, pero que se olvida de que tiene a mano también la Constitución Nacional, por ejemplo. Y eso, en el fallo Mendoza, este es un ejemplo que citamos habitualmente, pero viene bien, y también acá, como lo explica Cecilia. No sé si parecía que querías compartir algo más, Cecilia. No, estoy. Estás, bueno. A disposición de lo que tengan que preguntar, lo que quieran. Pero excelente la aclaración, ¿no? Un juez activista, ¿a qué se refiere? ¿O qué vamos a entender por eso? No, sencillamente se trata de un juez que, sin violar la imparcialidad, no va a estar conociendo una situación desigual sin pronunciarse al respecto, ¿no? Duncan Kennedy tiene bastante escrito sobre eso, realmente habla de un juez cómodo, ecléctico, que se va acomodando a las circunstancias, de otro activista, que es así como contaba Cecilia, ¿no? Ya es parcial, es groseramente parcial, va a buscar hechos. No, tampoco queremos eso, sino que nos gustaría a los abogados y a las abogadas, y supongo que al justiciable también, por supuesto, tener la certeza de que los jueces, viendo una situación evidentemente injusta, palmariamente injusta, no van a abstenerse de pronunciarse con razonabilidad, con racionalidad y apelando a las normas internacionales de derechos humanos, a los pronunciamientos de esos organismos internacionales que arrojan luz sobre mucho. Tengamos en cuenta que aquel criterio que teníamos de fuentes del derecho
¿no? Y donde estudiábamos solamente doctrina, jurisprudencia, obviamente la ley ya quedó atrás en el tiempo, y hoy por hoy las fuentes a las que puede recurrir un juez y el abogado definitivamente son muchas más, ¿no? Estos son recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opiniones consultivas, por la función propiamente consultiva de la Corte Interamericana, los casos contenciosos de la Corte, hasta podríamos traer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también pronunciamientos de Organización Internacional del Trabajo. O sea, extensivamente las fuentes son muchísimo más amplias, y seguramente el justiciable quiere un juez con un perfil activo en ese sentido, ¿no? Activo en ese sentido, no otro. Por supuesto que intervienen, en el chat alguien hace algún comentario. Claro, la doctora De Lucci, que está conectada también, dice libertad y restricción a la decisión judicial, Duncan Kennedy. Bueno, para todos los que quieran verlo, también hay un libro de Duncan Kennedy muy cortito, pero Izquierda y Derecho, que también es una delicia en cuanto a eso, ¿no? A definir los roles de un juez que no es cómodo, sino que teniendo un bloque de constitucionalidad, ya no la pirámide como la graficábamos en Introducción al Derecho cuando estudiábamos, hace muchos años atrás, ya no es una pirámide, sino que es un bloque. Y entonces, teniendo en cuenta que se puede recurrir a tantos instrumentos internacionales de protección, lo lógico sería que se encuentren fundamentos de sentencias dentro de todo ese bloque, no que se recorte la función del juez y la norma que vaya a citar a invocar. Sí, de Lázari coincido que es un manjar, no solo por eso, sino porque trae principios generales del derecho, la argumentación, la lógica jurídica, y cualquier voto de él, la verdad que es riquísimo en términos jurídicos. Bueno, para avanzar un poquito más y ver si esto es solamente una cuestión de Paula y Cecilia o no. Voy a compartirles, porque hay mucho más. Hay otras decisiones que se toman en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, y vamos a añadir también ambientales, tengan en cuenta que históricamente hubo esta distinción: los derechos civiles y políticos se consideraban operativos, y los económicos, sociales y culturales se consideraban programáticos. Y bueno, este concepto de a poco va cambiando, o por lo menos en su recepción por parte de la jurisprudencia esto va modificándose. Algunas cositas que les quiero comentar de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay un texto que les compartí de Roberto Saba. Roberto Saba nos va a decir, nos va a hacer una distinción muy importante entre los derechos, entre el artículo 16 y el resto de contenidos, el derecho a la igualdad desde dos perspectivas, ¿no? Positiva y negativa, o sea, positiva en el sentido de que, como la veníamos de hacer, y negativa las obligaciones de no hacer. Pero más allá de eso, voy a ver si puedo volver un poquito para atrás. ¿Podemos volver para atrás? Sí, acá. Soy nueva con el manejo de este programa. El artículo 16 de la Constitución, si se acuerdan, se refería a la igualdad formal, esto de la nación argentina no admite títulos de nobleza, no hay fueros personales, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Bueno, básicamente esta afirmación, en los términos de Roberto Saba, se queda corto si no puedo, además, mencionar las acciones positivas. Estas acciones positivas
que señala el artículo 37, por ejemplo, que habla de los derechos políticos y de la participación de la mujer en la política, no lo pudo haber expresado mejor el constituyente al referirse a acciones positivas. El artículo 75, inciso 23, también se refiere a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos, reconocidos por esta Constitución. Me parece fundamental esto. Se trata de no solo una igualdad formal, sino también de acciones positivas que tendrían que tomar distintos órganos del Estado. Bueno, el 75, inciso 23, obviamente se refiere a las obligaciones del Congreso, pero se trata de lo que sí debe hacer, no las abstenciones que puede tener el Estado para permitir que se ejerciten determinados derechos. Definitivamente los derechos económicos, sociales y culturales van a obligar al Estado a tomar medidas de acción positiva. Tienen que crear condiciones de igualdad real para los grupos que estén en riesgo, que sean discriminados o que se encuentren históricamente en situaciones desventajosas. Entonces, ahí hay una obligación específica, no de dejar hacer, sino de hacer por parte del Estado. Pablo Cabral es también un joven abogado, pero que tiene un texto que también se los mandé, y dice acá, si bien es cierto que el Poder Judicial tiene un origen contramayoritario o no democrático, lo que se destaca es que en su seno se deciden políticas públicas institucionales mediante procedimientos deliberativos que constituyen verdaderas prácticas democráticas. Es decir, el Poder Judicial no pareciera que, como no son elegidos mediante el voto, entonces su decisión tiene que circunscribirse a la ley. Esto es así con los bemoles que venimos mencionando respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, los principios generales del derecho, los valores que no están ajenos, la referencia inmediata que pueden hacer los jueces a la Constitución Nacional, pero atención, que se deciden políticas públicas. A algunos abogados con más años esto les puede hacer muchísimo ruido, pero les quiero contar que el viernes pasado, antes de comenzar nuestra jornada, me llega una notificación de una actividad que se estaba haciendo en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se llamaba esa actividad? Se llamaba, como les pongo ahí en la filmina, una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. ¿Sí? Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. No sé si recuerdan, pero en el encuentro anterior, lo que habíamos mencionado era que, en general, cuando había alguna cuestión que estuviese atravesada por la política, lo que te decían era, bueno, esta es una cuestión política no justiciable. Por lo tanto, en la agenda política del Poder Ejecutivo, en la agenda del Poder Legislativo, el Poder Judicial no puede hacer nada. Y entonces Cabral y otros autores más que seguramente los van a leer, ponen en tela de juicio hasta la propia denominación. ¿Por qué le decimos Poder Judicial si ese poder se lo vamos a terminar recortando de manera tal que se torne prácticamente obsoleto su propio nombre, porque no tendría las facultades de hacer nada? Entonces, bueno, evidentemente este concepto de cuestión política no justiciable que recortaría groseramente las posibilidades de controlar la legalidad de los actos del Estado y demás, obviamente se ha ido modificando y de manera muy pronunciada estos últimos años, ¿no? Les voy a seguir compartiendo alguna cosa más
sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y para repasar un poquito más, no sé si están ahí los chicos, para compartir lo de derechos económicos, sociales y culturales nuevamente. Camilo o Fernando. Ya va. Gracias, chicos. Algunas cositas más que les quiero compartir, ¿no? Bueno, el fallo Mendoza hoy lo mencionamos. La Corte Suprema de Justicia resuelve, va resolviendo, digamos, en distintos tramos diferentes cuestiones, ¿no? Lo primero es que se declara competente. Recuerden que es una causa originaria. A la Corte se puede llegar por apelación, obviamente, y con una competencia originaria, con un planteo originario, un amparo fue, y bueno, y la Corte se dice que es competente para resolverlo, ¿sí? Y lo primero que hace es decir, bueno, la recomposición del daño colectivo, sobre eso sí me voy a expedir. El resto de las pretensiones particulares, individuales, estas las voy a dejar para que los jueces de cada territorio las evalúen el daño que tuvieron concretamente cada uno de los peticionantes. Recuerden que al principio eran 17, pero habíamos dicho hoy que luego el número se extendió a más de 5 millones de personas. Se lo acuerdan más o menos a esto, ¿no? Hoy lo habíamos mencionado, la causa es una causa medioambiental, se trata del saneamiento de la cuenca, y básicamente en esa mega causa, que es de carácter ambiental, la cantidad de damnificados, esos 5 millones, obviamente que van a tener intereses, derechos individuales homogéneos, pero que obviamente el daño que se les produjo a cada uno de ellos no era exactamente igual. Entonces, esta cuestión, estos remedios individuales, la Corte los delega a cada juez según el territorio, y se reserva la cuestión medioambiental, ¿no? Ese remedio estructural que tiene que dar. Y ese remedio que da la Corte sí se mete en una cuestión de política pública. ¿Por qué razón decimos esto? Porque, bueno, hay un plan de saneamiento integral que propone la Corte, que ordena la Corte. Entre esos está, obviamente, la limpieza, la relocalización de gente que habitaba en estos lugares, la registración y control de industrias. Acá hoy mencionábamos con el caso que comentó Paula, comentábamos esto de que la Corte, en este caso, pero también a Paula le pasó, no hay una información adecuada. No hay una información adecuada. En el caso Mendoza, lo que vemos es que el Estado, los 14 municipios que están involucrados, ni el Estado Nacional, realmente tenían un registro de la cantidad de industrias que estaban y qué cantidad de desechos desperdiciaban cotidianamente. Esto también lo tuvieron en cuenta al momento de dictar sentencia. También la Corte dicta un plan sanitario de emergencia, ¿sí? También la Corte dicta un plan sanitario de emergencia, y bueno, y el rol de las partes en el proceso es lo que determina, en definitiva, qué es lo que, de qué manera finalmente se va a resolver el caso, ¿no? Quiero compartirles algunas cositas más. Hay otros datos. Un dato que más o menos no lo tenía presente, y estudiando, repasando algunos contenidos para este encuentro con ustedes lo vi, es que desde hace 130 años se vuelcan residuos en ese lugar, y justamente porque en 1887 la Corte se refirió y habilitó el desperdicio de desechos. Por eso también es demandado el Estado Nacional. Él mismo habilitó que se contamine. Otro de los datos interesantes es que se van gastando 5.000 millones de dólares, y obviamente ¿de dónde sale ese dinero?
de todos nosotros, ¿no? Obviamente. Otra cuestión también, para mostrar, mostrar lo compleja de esta situación. No hay una reglamentación específica en este sentido. La representación adecuada, piensen en esto, llega a la causa con solamente 17 personas que instan la acción. Entonces, la representación adecuada es algo que requiere, obviamente, que haya una norma específica que señale de qué manera tiene que gestionarse una causa colectiva. ¿Sí? Hasta ahora lo único que tenemos es una ley de ambiente y el artículo 43 de la Constitución. No más que eso. Obviamente que la Corte necesitaba una norma que especifique con contenidos más certeros cómo se implementaba ese derecho, un derecho colectivo. Pero no hay una ley al respecto. Entonces, la Corte termina resolviendo de un modo por lo menos acertado, mucho mejor que el silencio, a pesar de algunas falencias que ahora se las voy a contar, pero es interesante ver que a pesar de que no está el reglamento, la Corte se pronuncia de todos modos, ¿no? Dice, bueno, esta cuestión ambiental vamos a dar una respuesta, vamos a tratar de dar una solución. La otra nota característica es el estricto control presupuestario y la responsabilidad de los funcionarios en caso de que el manejo no sea el adecuado de los recursos, ¿no? Bueno, y respecto a los otros derechos, el sistema interamericano durante muchísimo tiempo estuvo autorreportado, digamos, o su agenda estuvo marcada por los derechos civiles y políticos. Yo recuerdo que cuando estudiaba Fujimori, sobre todo Fujimori estaba bastante, por decirlo de algún modo, estaba bastante de moda, porque los casos, los casos más sonados de la Corte Interamericana venían de Perú. Y por hechos de Fujimori, cito el caso del tribunal, pero hay varios, ¿no? Lo cierto es que la agenda post-dictadura, a lo que trajo permanentemente, fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga muchos fallos que referenciaran derechos civiles y políticos. Tenemos estos otros, tenemos una agenda que se va actualizando día a día en materia de derechos económicos, sociales y culturales en la Corte Interamericana, ¿no? Los derechos laborales, a los colegas que estén conectados y que hagan derecho laboral, acá pueden encontrar una fuente interesante, ¿no? El caso Lagos del Campo, trabajadores cesados, Miguel Sosa, Escoltore, empleados de la fábrica San Antonio de Jesús. Bueno, son todos fallos que en el fuero laboral los podríamos traer sin temor a equivocarnos, ¿no? Porque ya dijimos que el control de convencionalidad es oficioso. Esto significa, como decía la doctora Cecilia Tanco hace un ratito, ¿no? No es necesario que las partes lo citen, sino que ellos pueden hacerlo, los jueces pueden aplicarlo directamente, pero además es difuso, de manera tal que un juez contencioso administrativo, un juez laboral, civil y comercial, cualquiera puede aplicarlo. Y desde luego podríamos nosotros invocarlos los abogados, ¿sí? El derecho a la salud, bueno, por supuesto que acá también tenemos bastantes más. Poblete Vilches, bueno, muchos más. Esto solamente para que ustedes lo tengan como un registro, ¿no? Pero también tenemos los derechos culturales. Estos hacen más referencia al cuidado de los valores culturales de los pueblos originarios. Tengan en cuenta que por ahí hay lugares, sitios que son sagrados para los pueblos originarios y por supuesto que requieren del cuidado de
de conocer, el juez tendría en ese caso que conocer obviamente los intereses, el valor o el valor cultural que tienen los restos, por ejemplo, mortales, de algún originario que, bueno, requiere, por supuesto, que el Estado tenga un cuidado específico, y la normativa internacional también protege la cultura de los pueblos originarios. Así que ahí también tenemos una fuente del derecho. En cada uno de esos fueros. En fin, lo que les estoy tratando de mostrar es que los derechos económicos, sociales y culturales en los hechos no están relegados, no están en un segundo lugar desde la perspectiva internacional o regional de protección de derechos humanos, sino que están en una agenda actual. Y también la Corte Suprema, ¿no? Estos fallos que les traigo, estos dos, Manfredotti y BCB, si bien se refieren a cosas bien distintas, ¿no? En uno se están cuestionando, se están trayendo cuestiones que tienen que ver con aportes jubilatorios, y esto es un derecho de seguridad social, es un derecho económico, social y cultural, se resolvió recientemente, el pasado 4 de noviembre, y también una cuestión del uso de cannabis medicinal de una persona con discapacidad. Esto también está en la agenda actual. Esto es lo más importante. Están en la agenda actual, no es una cuestión a futuro o programática necesariamente. Los jueces permanentemente pueden recurrir, aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, no solo en materia de derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales, y acá lo vemos, ¿no? Lo vimos hace un rato con los testimonios de las juezas, y también con estos ejemplos que estamos trayendo actuales, es posible invocarlos y pedir su implementación de manera inmediata. No solo eso, no quiero ser desprolija, pero mi intención es que observemos la universalidad de los derechos humanos, y que realmente, cuando decíamos que el control de constitucionalidad y de convencionalidad es oficioso, y que cualquier juez lo puede hacer, de cualquier fuero puede hacer ese control que les decimos, les quiero mostrar este ejemplo, ¿no? El cambio de paradigma que viene a cuento de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. La ley de concursos y quiebras establece, hay un régimen legal específico en cuanto al orden en el que deberán percibir su dividendo los acreedores concursales. Cualquiera diría que un asunto de concursos y quiebras tiene que ver con derechos humanos, y bueno, sí, también está atravesada la ley 24.522, también está atravesada por los derechos humanos. ¿En qué sentido? Bueno, hay varios fallos que se refieren a esto, que el orden de prioridad, la legislación concursal sobre privilegios, es en principio un sistema cerrado y autosuficiente, pero tenemos un fallo, que es Instituto Médicos Antártida sobre quiebra, incidente de verificación, que dice, bueno, atención, ¿no? Hay una persona, es una clínica, una clínica, bueno, un instituto médico que tuvo un paciente en particular. Ese paciente quedó con una severa discapacidad, y cuando quiere percibir ese crédito, tiene dificultades para hacerlo porque quedó último en el lugar de prioridades. ¿Esto puede subsistir? Y bueno, por supuesto que no, porque también la normativa concursal está alcanzada por los tratados internacionales de derechos humanos. Lo estamos mencionando de manera un poco desprolija, ¿no? Pero la conclusión con la que tenemos que irnos es que los tratados internacionales de derechos humanos, sea cual sea el fuero, atraviesan absolutamente todas las ramas del derecho, absolutamente todas.
alterando incluso el orden de prioridades al momento de cobrar, en caso de que el que tenga un crédito, con una clínica, bueno, tenga dificultades para cobrarlo. No ocurriría eso, se altera el orden de prioridades. El caso es, realmente es bastante interesante poder leerlo. Los invito a que lo lean porque es realmente enriquecedor verlo, ver ese fallo y con atención los distintos votos. Realmente fabuloso. Y bueno, contarles algunas otras experiencias más. Yo voy a ver si les puedo compartir ahora otro documento que tengo por ahí. A ver, no sé si tengo al soporte técnico por ahí para compartir lo que tiene que ver con lenguaje. Ahí está Camilo. Fíjense hasta qué extremos por ahí se puede lograr una decisión más óptima en materia de derechos humanos. Tenemos dos perfiles de no de jueces, sino de actuación judicial que puede ser mejor o peor. Tenemos el caso de Reina Marás, no sé si lo recuerda, pero Reina Marás, una mujer oriunda de Bolivia, tenía un idioma que no era conocido, era quechua, que no era conocido por lo menos por los asistentes que la vieron, los primeros que la atendieron y con posterioridad los defensores que estuvieron con ella, que se pretendieron entrevistar con ella. Reina Marás nunca tuvo acceso a ser oída. Nunca tuvo acceso a ser oída. Los hechos son así. Una madrugada de noviembre de 2010, su marido desapareció luego de una pelea con un vecino. Bueno, luego se encuentra el cuerpo del marido y entienden que ella tiene que ver con esos hechos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, la encierran a ella y luego a su nena en un penal, en la cárcel, en la unidad número 33 de Los Hornos, junto a su beba. Nunca había tenido la posibilidad de ser oída. Este es el grosero problema, ¿no? Nunca había tenido la posibilidad de ser oída, de expresarse, pero estaba ahí, en la cárcel. Esto contrasta mucho, ¿no? Esta incapacidad del Poder Judicial o de los operadores, de su defensor, el que la vio y estuvo con ella, no sé si habrá estado, ¿no? Pero la verdad es que esta incapacidad, ¿no? O esta grave falencia que se comete contra Reina Marás contrasta mucho con otro perfil de juez que interviene de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, el juzgado de primera instancia de lo civil y comercial de familia de Villa María. Hay una sentencia de determinación de la capacidad. Y la sentencia es bastante virtuosa. Muy linda sentencia, porque el juez evalúa todos los elementos que tiene para resolver, ¿no? Considera la demanda inicial, obviamente, la normativa aplicable, el informe interdisciplinario, el informe socioambiental. Acá de nuevo, lo que decían Paula y Cecilia, tienen conocimiento personal de la persona y del lugar donde reside, una persona con una gran discapacidad, había tenido un accidente que realmente la había postrado. Bueno, hay una persona que se propone como apoyo, hay una opinión del curador provisional y una opinión, todas opiniones calificadas, ¿no? Mostrando que realmente el trabajo que se había hecho era interdisciplinario. Y el juez tiene esta distinción, tiene palabras para la persona
cuyo asunto era el primordial, ¿no? Era sobre ella, sobre que se tenía que definir la capacidad y designar un apoyo. Entonces, el juez le dedica unas palabras, le dice palabras para María o yo entendí en su momento que se llamaba María, ¿no? Lo escuché al juez hacer ese comentario en comentar el caso en la radio, y él se refirió así, palabras para María, y entonces se pronuncia de este modo. Fíjense si lo pueden ver como yo. Buenos días, te explico lo que hicimos en esta carpeta tuya. Se está refiriendo al expediente, ¿sí? Pero dice esta carpeta, ¿no? Para que pueda entender su interlocutora. Esta carpeta está hecha para ver qué es lo mejor para vos luego del accidente que tuviste. Te fueron a ver varios médicos, una psicóloga y una trabajadora. Ellos nos informaron las cosas de tu vida, de todos los días, qué puedes hacer sola y otras que no, para las cuales necesitas ayuda de otras personas. Te fuimos a ver el juez, una defensora especial, tu abogada, tu papá, y conversamos con vos. Con todos esos papeles, me gusta mucho, me parece muy, muy cercano el juez con esta manera de redactarlo. Realmente veo a la persona comprendiendo qué se está resolviendo sobre su vida, que es lo más importante. Entonces dice, de los papeles tuyos y de tus cosas más importantes se va a encargar tu papá, y bueno, después sigue, ¿no? Y sigue de una manera donde le da un cierre bastante positivo. ¿En qué sentido un cierre positivo? La situación es dramática, es horrible. Pensemos en términos familiares, lo que podría significar que alguno de nosotros, su mamá, su papá, sufra un accidente de gravedad y tenga que terminar postrado y necesite ayuda para absolutamente todo. Obviamente que la situación es trágica, es difícil. Sin embargo, que sea trágico y difícil no significa que tenga que deshumanizarse, ¿no? Entonces vemos acá un juez que entrevista, toma cartas en el asunto, interviene tan positivamente que lo que logra, en definitiva, es, expresarse con la persona y ser entendido por aquella persona respecto de la cual se iba a determinar la capacidad. Esto me parece fundamental, me parece crucial. Utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, y esto también hace al acceso a la justicia, al acceso a su propia causa y a comprender en términos claros y sencillos qué es lo que la persona, qué es lo que sobre la persona se iba a resolver. Entonces, ella sabía qué iba a ocurrir con ella, ¿no? El resto de la sentencia no hace más que avanzar diciéndole, si alguna de estas cosas no te gusta, te puedes comunicar con el juzgado, periódicamente te van a ir a ver, quédate tranquila que vas a poder ver a tus nietos, que es lo que más querés. Bueno, toda una serie de certezas que hacen a la humanidad del juez, del Poder Judicial, y que dentro de lo trágico y de lo difícil que puede ser una decisión de este tipo, nos muestra que evidentemente se puede dar un mejor servicio de justicia como hablábamos hoy. Bueno, quería compartir esas experiencias y mostrarles que en cualquier instancia, en cualquier orden, realmente el control de constitucionalidad y convencionalidad que hablábamos en teoría en el encuentro anterior, hoy también, y cualquier juez lo puede seguir en cualquier instancia, ¿no? Las referencias que hemos hecho del fuero laboral, de la seguridad social, nos animamos también a decir que no solo miembros del Poder Judicial, estamos hablando de jueces, secretarios, auxiliares de justicia, pueden trabajar mejor desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que también los funcionarios de la administración pública, cualquier dependencia, también pueden trabajar mejor desde la perspectiva de los derechos humanos.
pueden trabajar mejor desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que tengámoslo presente, ¿no? Hay algunas situaciones que tienen que ver con resolver peticiones ante obras sociales, por ejemplo, y demás. Y bueno, quizá un planteo auspicioso de un abogado que cite tratados internacionales de derechos humanos, quizá cualquier pedido pueda ser mejor planteado si se recurren a estos instrumentos, si se los conoce, se sabe que están, y además de eso, seguramente desde esas administraciones se pueda recepcionar atentamente. Tengan en cuenta de que no es un soliloquio esto, no es que hay un abogado que habla y del otro lado alguien niega sistemáticamente. Lo ideal es que haya un intercambio enriquecedor, tanto para administrado como para la administración, para el justiciable en relación con los jueces, y bueno, y una escucha atenta de los jueces o de la administración realmente puede hacer la diferencia. Piensen en el caso de Reina Marás, que no tuvo esta posibilidad de ser oída debidamente, obviamente que es en detrimento de ella. Y obviamente un error semejante para el Poder Judicial realmente desmejora el trabajo de muchos jueces que lo hacen bien y a conciencia, ¿no? Entonces, para que no se desdibuje aquel esfuerzo y aquel trabajo bien hecho, también es importante que todos trabajen a conciencia y bien. Alguna cosa más que les quiero mencionar. En el caso puntual de la causa Mendoza, hoy habíamos mencionado que teníamos más o menos que habían pasado durante esos 130 años de desechos desperdiciados de diferentes empresas en el Río de la Plata, y habíamos mencionado 14 municipios. Bueno, lo que es extraño es que la Corte no se haya referido, no se haya expedido respecto a la responsabilidad de las empresas. Esto es un gran déficit. Sería fantástico que la responsabilidad empresarial sí se contemplase, ¿no? ¿Qué hicieron las empresas? Porque, bueno, obviamente que los abogados que litigan tienen la capacidad de analizar las dificultades, los problemas, y cuando estudian este caso, estas 44 empresas dicen, bueno, momentito, pero nosotros solas no contaminamos. Hubieron otras empresas que contaminaron. Es más, pasaron 17.600 empresas. ¿Por qué nosotros solos nos están auditando o nos están trayendo a juicio? Somos todas solidariamente responsables, y cuando toman esa decisión, obviamente que salen airosos, porque todavía la Corte sobre su responsabilidad no se pronunció, y no tenemos esa chance de verlo. En fin, mencionamos muchas cosas, muchas causas, pero el eje central es que en derechos, todo tipo de derechos ambientales, derechos económicos, sociales y culturales, de los que tienen que ver con la salud, el acceso a la vivienda, la protección de grupos especialmente vulnerables. Hay grupos que son doblemente vulnerables, ¿sí? Hay grupos que son mujeres y además originarias, niños y con discapacidad. Entonces, sobre esos puntos, en esas cuestiones puntuales y en tantas otras, el juez que deseamos que juzgue, que resuelva, obviamente puede pronunciarse teniendo en cuenta los hipervulnerables, ¿no? Como mencionaba hoy Cecilia. Hay personas que son hipervulnerables. Y obviamente que en ese sentido un juez puede encontrar una solución en cualquier norma
del bloque de constitucionalidad, que integre el bloque de constitucionalidad. En un sentido más amplio, pronunciamientos de organismos internacionales. Como decían algunos autores de los neoconstitucionalistas, tengamos en cuenta que la injusticia extrema no es derecho. La injusticia extrema no es derecho. Entonces, hay una especie de límites que no podemos dejar de mencionar, de considerar, y obviamente un juez activo sería aquel que no deja pasar por alto estas situaciones, ¿no? De extrema vulnerabilidad, de injusticia extrema, bueno, ahí se pronunciaría teniendo en cuenta hechos, derecho y además toda esta serie de fuentes que hemos mencionado. Como nos ha mostrado las dos juezas, esto se puede lograr, se puede hacer. No solamente es para la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sino también las juezas de instancia, y no importa el fuero tampoco, ¿no? Aquello que mencionamos en el encuentro anterior, hoy vemos que es así, que en la práctica se puede llevar a cabo. Aunque sea desordenado, pero hemos mencionado todo, ¿no? Me parece que hemos mencionado todo y los quiero alentar a que en el ejercicio de la profesión así sea. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que mencionamos, que es mucho, pero hemos mencionado mucho y profundizado en algunas cuestiones en particular, pero yo quería reforzar esto principalmente que tiene que ver con el desempeño de abogados y jueces, ¿no? Queriendo convencerlos siempre de que el recurso del derecho internacional de los derechos humanos es realmente positivo y que podemos echar mano de él permanentemente en el rol que nos toque desempeñar en relación con el derecho. Tengan en cuenta que es eso de que el juez es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Hoy no es así, ¿no? Hoy no es así. Había un titular en un diario español hace ya varios años atrás que decía Montesquieu ha muerto. Montesquieu se murió en 1750 y pico en París. ¿Por qué diríamos eso? Bueno, porque Montesquieu fue el que dijo eso, ¿no? De que el juez es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Bueno, hoy podemos decir que esperamos que sea una boca animada, que busque hacer justicia utilizando todos los recursos que están puestos a su alcance, y además de eso, el propio Código Civil y Comercial en sus primeros artículos ya muestran de que realmente las fuentes a las que puede acudir son muchas. Así que, bueno, en principio estamos en condiciones de afirmar eso, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya viene dictando fallos que ratifican esto, ¿no? Dictando fallos que tienen que ver con seguridad social, con modificar el orden de privilegios que están en una ley de quiebras al momento de cobrar un crédito, bueno, la protección de las personas con discapacidad y demás. Hay mucho más. Así que quiero desmentir también esa afirmación que dice que los abogados se hacen en tribunales, caminando solamente en tribunales. No, diría, no es así. También es un buen abogado el que estudia los casos, el que busca y que hace una búsqueda inteligente, así, bien general como la que estamos proponiendo. Bueno, ya estamos más o menos en condiciones de terminar. Yo les quiero agregar, les quiero comentar que habíamos hecho un programa interactivo, ¿se acuerdan? El día de hoy elegíamos qué temas o qué tema íbamos a tratar en el último encuentro. Yo no sé si quieren poner en el chat, no sé si vieron el programa. ¿Lo tienen a mano el programa? Les muestro, a ver
Si no, creo que lo pueden mandar por mail, pero tienen para elegir alguno de los temas. No sé si quieren, si tienen algún tema favorito para que conversemos en el próximo encuentro. ¿Pueden habilitar sus micrófonos? Mientras ahí en el chat lo que voy a hacer es colgarles el programa para Dale. que lo tengan a mano. ¿Ustedes lo están viendo? Yo todavía no, pero vamos a esperar un minuto. Estoy acá tratando de subirlo. Bien. Perdón, Camilo. Ahí sí, ya lo pueden ver en el chat. Ahí repasando las opciones que habías dado. Opción A, personas con discapacidad, adultos mayores, salud mental. Opción B, medio ambiente sano, análisis del fallo Mendoza. Opción C, violencia institucional, detenciones arbitrarias. La D es género y diversidad, acceso a la interrupción del embarazo, violencia de género. Y la última, pueblos originarios, problemáticas actuales. Bien, medio tarde yo también lo pude abrir y ver ahí. No sé si hay algún tema que les interese en particular o más que otro, porque en todos estos podemos profundizar, ¿no? Y también es cierto que hay voces más autorizadas que yo para hablar de todos estos temas, pero dándole esta línea que le venimos dando, no sé cuál quisieran tocar ustedes. Ahí ya están votando. Paola vota por la opción A. Veo que alguien está escribiendo también, vamos a ver qué dice. Yo no puedo. Va a estar dividido. Ahí te piden la opción D también. Bueno, cerramos la votación en cualquier momento, así que no es que no nos vamos a quedar una eternidad. Por ahí desempata, no sé. B, no desempató nada. Es la B. A ver, negociemos con profundizar. Ya hemos visto realmente bastante de algunos puntos y de otros no hemos visto nada, ¿no? Pero voy a tratar, teniendo en cuenta vamos a hacer un mix, si les parece, de la opción de lo que tiene que ver con el fallo Mendoza y medio ambiente, que eso lo hemos tocado. Ese que es la opción B, alguien había dicho, ¿no? La opción B. Florencia, si querés ofrezco una super síntesis para el próximo encuentro. Y bueno, de la opción A y D nos quedamos un ratito más. ¿Les parece? Hacemos así. Porque de la opción A hemos dicho, pero hay todavía resta muchísimo más para decir. Vamos a hacer así. Vamos a ver si podemos complacer a todos, porque somos poquitos. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos. Quedamos entonces que no es el viernes que viene,
sino el otro. El 22, viernes 22, mismo horario, mismo canal. Exactamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Que estoy, tengo la boca muy seca, hablo yo sola siempre. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, yo sabía que la doctora Paula Vénere se tenía que ir más temprano, pero bueno, la voy a llamar y le voy a agradecer. Cumplo con agradecer públicamente a ella, a la doctora Cecilia Tanco, que la verdad que han sido muy gentiles en mostrarnos esto, ¿no? El perfil de un juez que está atento con los derechos económicos, sociales y culturales. La verdad que es muy, muy importante. Y les agradezco también mucho a ustedes, los asistentes que se han quedado hasta este momento. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.